gloriosa paz, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre delante de cada uno de nosotros. Así que a todos los que han venido en este día a escuchar la manifestación del Señor Jesucristo, le damos la bienvenida, diciéndole que todo lo que se vaya a hacer, ya sea de hecho, de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que así todo quedemos edificados, quitando la figura y estableciendo el fundamento de Jesucristo. El tema de hoy que el Señor le ha placido traer en este día dice: Jesús, el verdadero camino de Dios. Y vamos a leer las escrituras en Lucas 24, del 13 al 32. Amén. Sea engrandecido nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Gloria sea de Dios. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué plástica son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo. Entonces, y les dio, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón
en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Amén. Que la gloriosa paz siga reinando. Tenemos aquí ese tema que el Señor le ha placido en este día traer. Entonces, el título de la escritura dice: en el camino a Emaús. Entonces, dice ahí, en el nombre de Jesús, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día. Si ellos iban el mismo día, entonces, ¿en qué camino era que ellos iban? No era en la enseñanza y en las escrituras. Entonces, ellos iban en el día, en la enseñanza, meditando en ese día que tiene las escrituras. Entonces, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ustedes ven que ellos iban meditando en las escrituras y en los sucesos que habían acontecido en Jerusalén, conforme a lo que le había sucedido al Señor Jesucristo, a lo que se había dicho allá, que había acontecido un hecho, que Jesús había sido crucificado y que había sido muerto. Entonces, si había sido crucificado, entonces ellos venían meditando, porque ellos también participaron de la enseñanza de Jesús. Entonces ellos iban de nuevo otra vez para recoger todas las informaciones que se habían oído del Señor Jesucristo. Dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Fíjense, Jesús mismo se le acercó y estaba caminando con ellos, pero ellos no lo sabían. Ahora, ¿cómo ellos venían? Con el sentido cerrado de la escritura, porque fíjense que Jesús iba con ellos caminando. Ahora, no está hablando la palabra de esos caminos, no, está hablando de una formación y de unas ideas que había. Entonces dice, y caminaba, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. ¿Ustedes ven? Para que no le conociesen. Entonces dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Serían los ojos físicos de nosotros, o los ojos naturales. Era el entendimiento de ellos que estaba cerrado en ese momento. Entonces había una conversación de lo que había acontecido en Israel entre ellos dos. Y dice, y les digo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces, que ellos venían meditando y escudriñando las escrituras y practicando en ellas. Entonces ellos estaban caminando y practicando en las escrituras, no caminando en otra cosa, sino caminando en las escrituras. Y dice, respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjense cómo ellos estaban viendo a Jesús y cómo conocían a Jesús como un forastero. En la conversación que se trae de las escrituras, algunas veces cuando uno no cree a las escrituras, ¿cómo vemos a Jesús? Como un fantasma, como un forastero, como un extraño, o como algo que nunca ha existido. Entonces ellos creían que Jesús no había resucitado. Entonces dice, entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron.
pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces ellos venían en el día, y fíjense que ahí se cumplió lo que dice, que al tercer día Jesús iba a resucitar. Entonces, en la meditación de la palabra, ellos venían meditando en todo lo acontecido. Entonces se cumplió esa profecía, y eso que dice que además al tercer día que esto ha acontecido, pero en ellos no se había efectuado esa resurrección, no se había manifestado el Cristo. Entonces dice, y como no hallaron su cuerpo, no, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Entonces, ellos, esas mujeres, fueron las primeras que dieron testimonio de que Jesús había resucitado. Y le dijeron ahí, y ellos, asombrados en la conversación, oyeron que ellas dijeron que él vive. Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensato y tardos de corazón, para creer todos los que los profetas han dicho. Ustedes ven que había un acontecimiento y había un hecho que se había efectuado, porque todos los profetas, ¿de quién hablan? De Jesús, de Jesucristo, el que había de redimir a Israel de todo su pecado. Entonces dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ustedes ven, desde Moisés le trajo todas las escrituras, todos los acontecimientos, desde los profetas. Jesús le abrió y le habló a ellos. Pero ¿desde dónde? Desde la misma escritura, desde el entendimiento de ellos. Y dice, y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando ellos sentados con ellos a la mesa, dice ahí, y aconteció un hecho, que estando sentados con ellos a la mesa, sentado en que en la enseñanza, en las escrituras, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y le dio. Ahora, no está hablando de un pan de literal, le está hablando de las escrituras, de la enseñanza, de la palabra. Y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces en esos dos versículos se cumplió lo que había dicho el Señor Jesucristo, que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿en quién resucitó? Fue en ellos, porque él fue el que le dio y le abrió el entendimiento a ellos desde esa misma escritura. Y entonces ellos reconocieron quién es Jesús, porque dice 31, entonces le fueron abiertos los ojos, no los ojos físicos, sino los ojos del entendimiento, y le reconocieron. Ustedes ven cómo ellos reconocieron quién era Jesús, mas él se desapareció de su vista, porque después que Dios efectuó la obra en ellos, ¿cómo quedaron ellos? Recorridos con Dios y con Jesucristo. Entonces ellos reconocieron quién es Jesucristo. Y dice el 32, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras, ustedes ven que hablaba en el camino. Entonces había una conversación entre ellos y una meditación. Y cuando nos abría las escrituras, ustedes ven que le declaraba las escrituras, le enseñaba. Porque Jesús, cuando llega,
¿Qué es lo que hace eso? Que le abre el entendimiento para que entiendan las escrituras. Entonces, el acontecimiento que en ellos sucedió es lo que está aconteciendo con nosotros. Que cada vez que nosotros nos reunimos con la escritura, ¿quién se nos va haciendo presente? Es el Señor Jesucristo. Pero tiene que haber una obediencia y una humildad, y que aparezcan estas conversaciones y esta plática que había en ellos. Si vemos también, vamos ahora, en el nombre de Jesús, a Éxodo 18:20. La gloria sea de Dios. Éxodo 18:20. Dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Ustedes, dice ahí, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces ustedes ven que ahí hay un camino, y que ese camino tiene que ser enseñado y predicado. ¿Para qué? Para que conozcan las leyes y la ordenanza de Dios. Entonces dice en 2 de Samuel 22:22. Segunda de Samuel 22:22. La gloria sea de Dios. 22:22 dice: esto lo dijo en 2 de Samuel: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Fíjese que en las escrituras que se trajo, ellos venían meditando en los caminos del Señor, en la enseñanza del Señor Jesucristo. Y dice aquí: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Ustedes ven? Que Samuel guardó los caminos de Jehová. Ahora, no está hablando la palabra de algo físico, sino de esas leyes, esos mandamientos, esos estatutos que vienen en la misma escritura. Entonces, vamos a ver en Proverbios 16:25. La gloria sea de Dios. Proverbios 16:25. La gloria sea de Dios. Dice: hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Fíjese que dice ahí: hay camino, es decir, que cada agrupación religiosa es un camino. Entonces, como dice ahí, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, son todas esas ideas y todos esos conceptos que el hombre se hace de las escrituras en su ignorancia. Entonces, ahí dice: hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ustedes ven que hay otro camino que conduce a la muerte, no el camino de Jesús, porque el camino de Jesús es como dice la escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ustedes ven, entonces hay ideas y hay conceptos que al hombre le llegan que no son de Dios. Entonces ahí es que el enemigo se introduce para desviar al creyente del verdadero camino, de la verdadera doctrina. Si vemos también en Salmos 18:21-22. Salmo 18. 21-22. Dice: esto lo está diciendo David: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. ¿Ustedes por dónde fue que anduvo David? En ese camino de Jehová, no en los caminos que se ha imaginado la humanidad.
David caminó conforme al propósito de Dios, porque dice el mismo Jehová: he hallado en mi siervo David un corazón semejante al mío. Es decir, que David tenía ese sentir genuino de parte de Dios y no se apartó de las leyes y los estatutos de nuestro Señor Dios. Entonces dice el Salmo 27:11, dice, el mismo David testificando aquí, dice: enséñame, oh Jehová, tu camino. Ustedes ven que ese camino hay que ser enseñado. ¿Y quién es que lo enseña? El mismo Dios es quien enseña ese camino. Entonces dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Ustedes ven quiénes son los enemigos, porque hay un enemigo que batallan dentro de uno mismo y tiene que venir el Señor Jesús a despojarlo del trono que le corresponde a él. Entonces dice David: enséñame, oh Jehová, tu camino, enséñame tus leyes, tus mandamientos, tus estatutos y tu ordenanza para caminar por él. Entonces vemos aquí también en Isaías 5:8, Isaías 58, excúsenme, Isaías 58, la gloria sea de Dios. Isaías 58, 1 y 2, dice: clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Ustedes ven que para acercarse a Dios tiene que haber un sentir de parte del creyente. Entonces este pueblo quería acercarse a Dios, pero ¿cómo buscaban a Dios? Por las obras, no por fe, ni por estos caminos, porque hay un camino que lleva a Dios. Entonces dice ahí, que me buscan cada día. Ustedes ven que me buscan, pero no lo encuentran, no lo hallan. ¿Por qué? Porque lo andan buscando conforme al sentir de ellos, no al sentir de Dios. Y dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, mis ordenanzas, mis estatutos. Ustedes, como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Ustedes ven que querían acercarse ¿a quién? A Dios. Pero esto no se consigue por obra, sino por fe. Y como dice el mismo Jesucristo, tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces dice en Isaías 44, 1 al 3, volviendo un poquito atrás, la gloria sea de Dios. 44 del 1 al 3, es decir, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. Fíjense quién es que viene a traer justicia. Dice ahí, he aquí mi siervo. Ahora, ¿quién es el siervo de Dios? No es Jesucristo. Es Jesucristo, el siervo de Dios. Yo le sostendré, mi escogido. ¿A quién escogió Jehová Dios para hacer esta obra? No fue a Jesús. Y dice, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Fíjese quién es que viene con ese espíritu de verdad. Él traerá justicia a las naciones. El que anda en ese camino es quien
quien conoce quién es Jesús, porque aquellos dos andaban en ese camino. ¿Y quién fue que vino a ellos? No fue Jesús. Y le declaró toda la escritura. Ahora, ¿qué trajo Jesús? No trajo una justicia y lo redimió. Entonces dice aquí en Lucas 22, 41, 47. Lucas 22. Del 42 al 47. Dice, diciendo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a su discípulo, lo halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Fíjese que en esa escritura se cumplió lo que el Señor le dijo a dos que iban en ese camino a Emaús, que todo lo que la escritura decía de él tenía que acontecer. Entonces ellos, como iban en esa plática, no conocían a Jesús hasta que no se presentó lo que había de presentarse, que en ellos tenía que efectuarse esa resurrección llamada el Cristo. Entonces, si vemos aquí en San Juan 14, 4, 7, San Juan 14, 4, 7, dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces en el versículo 4 dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ustedes ven que ellos sabían el camino, pero a ellos no se les había abierto el entendimiento para saber quién es Jesús. Y dice en el 5: y le digo a Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Ustedes ven? Porque no se había efectuado la resurrección de Jesucristo en ellos. Le dijo: no sabemos dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Saben que ellos todavía no sabían el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Es el mismo Jesús, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura, que Jesucristo tiene que resucitar para traer al manifiesto todo lo que dice la Escritura acerca de él. También, si vemos aquí también en los Hechos, dice aquí en los Hechos 9, esa escritura la hemos leído mucho, y dice, lo vamos a leer desde el 1: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coce contra el aguijón.
Lo dejé ahí hasta el 5. Entonces dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de esa enseñanza. Fíjense que él pidió carta para la sinagoga. Entonces, como la palabra viene quitando la figura y viene estableciéndose ella como verdad, fíjense que Pablo pidió carta para la sinagoga de ellos, es decir, para la enseñanza y la doctrina de ellos, es decir, para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjese que lo que él iba a perseguir era ese camino, esa doctrina, esa enseñanza. Entonces dice, mas yendo por el camino, ustedes, que Saulo iba en un camino que no es lo que la humanidad se ha pensado. Claro, Saulo venía en un camino, en la ley, porque dice que él era irreprensible. Entonces, si él era irreprensible, entonces él venía en esa ley farisea. Entonces dice, por el camino aconteció que al llegar, amén, amén,